veis al fondo me decís, ¿vale? Y entonces yo creo que las claves de mi negocio sería fundamentalmente considerar cada proyecto como algo único, es decir, para mí nunca un proyecto es repetitivo, siempre lo abordo como si fuese la primera vez, intentando bueno, pues dar de mí todo lo que puedo, ¿no? Es decir, dar una solución distinta cada vez, ¿no? Es verdad que creo que una de las cosas que me caracteriza es que tengo un trato muy directo con el cliente. Muchas veces, incluso para mí, eso es hasta más importante que el proyecto, ¿no? Y creo que es una de las cosas que me caracteriza. Bueno, como siempre, en la parte de las emociones, como hace mucho hincapié mi compañera y colaboradora Carmen, eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, la parte de las emociones es una parte muy importante, pero no quiero... y luego, bueno, voy a ir rápido, que esto me gana. Los factores... Bueno, el punto de los factores medioambientales, yo creo que hoy en día es imposible plantear una obra y un proyecto con la envergadura y el impacto que tiene medioambiental sin hacer cada vez más importancia en esos temas, ¿no? Es decir, yo creo que todos tenemos una responsabilidad en ese sentido y claramente nosotros a la hora de hacer las obras, yo creo que poco a poco cada vez nos vamos concienciando más que es muy importante hacer hincapié en esas cosas, es decir, que la obra que hacemos no tenga un gasto excesivo, que los materiales sean respetuosos con el medio ambiente y luego, como muchas veces dice Blanca, ¿no? Que sea una casa sana, ¿no? Es decir, que los materiales no nos hagan enfermar, ¿no? Que nuestra casa no nos haga enfermar. Entonces todo eso es verdad que cada vez es más una nueva tendencia en la arquitectura y bueno, intentamos incorporarlo. El gusto por el detalle. Yo, una de las cosas que pensaba haber dicho como que algo que nadie sabe sobre mí es que a mí me hubiera gustado también ser carpintero, ¿no? Me encanta la carpintería y Esteban, que me conoce, siempre acabamos hablando de esas cosas, ¿no? Y de ahí viene yo creo que mucho ese gusto por el detalle, por los materiales, por lo concreto, por cómo están rematado las cosas, ¿no? Y luego intento adaptarme a cada perfil, es decir, una obra no siempre puede tener precios muy distintos, es decir, hay veces que llega un cliente y que dice, oye, mira, yo quiero para hacer esta obra, en vez tanto dinero es lo que tengo, entonces casi lo que empezamos es a diseñar el producto por el final, ¿no? Otras veces lo prioritario es la necesidad, ¿no? Entonces de ahí, pues bueno, es un poco lo que quería decir, de adaptarme a cada... Bueno, yo empecé a trabajar en el año 89, esto fue la primera obra que hicimos, que fue una oficina para Dentite, para la marca esta de productos dentíficos, ¿no? Y luego, con posterioridad, unos años después, hicimos otro edificio de oficinas para esta misma firma, señal de que repiten. Entonces, os voy a enseñar una serie de obras. Esto es una obra que hicimos en Aravaca, que eran 3 bloques de edificios con 4 viviendas cada uno, ¿no? Bueno, aquí veis otra imagen y este edificio nos dieron un premio de la Comunidad de Madrid a la calidad en la vivienda. Este lo hice en colaboración con dos compañeros míos, con Diego Escali y Benjamín Cano. Esto es otra promoción de vivienda que hicimos en Carabanchel, que también tuvo un premio, eran 108 viviendas, y en este caso el premio era a la mejor, vamos, como una mención especial a la mejor actuación libre del Salón Inmobiliario de Madrid. Esto es una promoción de chalés pareados en la carretera de Castilla, perdón, eso. Bueno, eso es, bueno. Esto es en Paracuellos del Jarama, viviendas adosadas, bueno, buscábamos que tuvieran unos colores característicos, aquí está la obra acabada, en esa misma promoción había adosados, también tenían una forma distinta, también con esa especie de, cada una de un color distinto, esta es la promoción acabada, y había un bloque de viviendas que era este, ¿no? Esto es
esto es un edificio de obra nueva en la calle Ortega y Gasset, Ortega y Gasset esquina de Valois, había un edificio antiguo que era este, y en el jardín se hizo una ampliación, que es ese otro edificio. Rehabilitamos este edificio y hicimos esa ampliación. Yo voy en serio, bueno, no, eso es. Obra nueva, en vivienda unifamiliar, esto es Puerta de Hierro, un chalet en Puerta de Hierro. Este edificio es en Toledo, en una finca rústica. Aquí, por ejemplo, participamos en el proyecto con los clientes desde elegir el emplazamiento del edificio. Intentamos que el edificio pasara desapercibido. En esta misma finca habíamos hecho hace años este edificio de aquí al fondo, y entonces pretendíamos que no compitiera con él, que hubiera mucho interés por integrarlo con los materiales del entorno y que a la vez fuese una actuación un poco contemporánea, ¿no? Ese era el otro edificio que habíamos hecho. Esto es una imagen del interior. Mis clientes lo que querían es tener sensación de estar en la naturaleza, ¿no? Esta es una casa muy peculiar en Segovia, que es como una especie de casa invernadero, ¿no? Es decir, el edificio tiene una parte vivienda, un invernadero que sería esta parte central y un pequeño apartamento para los invitados. Queríamos que pareciera un poco como casi como una especie de nave agrícola, ¿no? Bueno, esta es la parte de la vivienda y esta es la parte del invernadero, pero todo funcionaba conjuntamente. En rehabilitación de locales, esto fue un estudio que tuvimos, bueno, cómo era el local al principio, ¿no? Y bueno, aquí intervenimos con materiales muy industriales, intentando hacer una intervención muy barata en costes, ¿no? Bueno, pues ya lo veis un poco, si quieres, como habíamos aprovechado muchos elementos, tal, bueno, cosas muy distintas, ¿no? El suelo era de resina, mezclando con hierro. Esto es otro local que hemos rehabilitado para hacer un coworking, ¿no? Aquí hemos usado pues el suelo de chapa, diseñamos los muebles, ¿no? de madera, tal, de formas así orgánicas, usamos cinchas para, bueno, todo para dar soluciones un poco distintas, ¿no? Formas curvas, luego utilizamos, por ejemplo, en este caso, para abaratar, pues todas las líneas de luz, usamos una especie, lo convertimos en un elemento de diseño, ¿no? Todos los cables que hay por arriba. En rehabilitación de vivienda, esto es una rehabilitación de vivienda, una vivienda unifamiliar en Mirasierra. Aquí Javier intervino también en el paisajismo, que sería un poco toda esta parte, ¿no? Es decir, el jardín era un jardín... 2 minutos, vale, pues venga, vale, calla. Sigue, bueno, esto es eso, el jardín, las dos zonas del jardín. Esto es el interior de la vivienda, la escalera, bueno, la parte del dormitorio principal del baño. Esto es otra vivienda en Mejía Lequerica, esto era el estado inicial y esto fue como quedamos, ¿no? Utilizando los materiales que había. Este es en ese mismo edificio. A raíz de esa obra hubo otra, cuando compraron el piso de arriba, pues el mismo edificio con la misma casa, pues dos respuestas muy distintas en función del cliente, ¿no? Bueno, y esto es aquí... Bueno, aquí es verdad que yo era como el punto de poder colaborar con él en cuanto a que se encuentran un inversor que busca fundamentalmente no un edificio concreto de ningún uso, sino el metro cuadrado más barato de lo que haya. Entonces este edificio muy atractivo, pero en una zona donde lo normal es vivienda unifamiliar, se encuentran con la oportunidad de que al tener división horizontal pueden hacer 3 viviendas y eso supone una rentabilidad pues súper interesante para algo que inicialmente no parece que tenga mucho interés. Este era el estado actual de este edificio, ¿no? Esto era un local en planta baja, y esto es el lío de obra que montamos una excavación monumental, bueno, una cosa de vértigo, ¿no? Aquí se ve cómo era, ¿no? Y este es un poco el resultado final que hicimos, ¿no? El portal, tal, la escalera. Aquí, bueno, Javier ahora os va a contar un poco cómo fue la intervención en el jardín, ¿no?
Si quieres. Javier, tú... Sí. Este era el jardín al principio, ¿no? El cliente quería hacer de su jardín un lugar de refugio. Tiene un trabajo muy estresante y quería volver a casa y tener un lugar donde poder olvidarse de todas las peleas de la vida y poder descansar. A tal punto que hoy me dicen que no salen por las noches porque ¿dónde van a encontrar un sitio donde estén más agradable que su propia casa? Ese es el resultado. Muy bien, entonces, bueno, estas son imágenes del jardín, como veis, y este es el interior de la vivienda, ¿no? En la planta baja lo convertimos en un dúplex, toda esa parte donde estáis viendo eso demolido, ¿no? Con una pasarela, eso es el dormitorio principal, la biblioteca, los muebles son de mi amigo Esteban, estas sillas, ¿no? Bueno, y este es el mismo piso, en la parte de arriba, sería el ático de arriba. Ya, perdón, ya me he excedido, yo no sé calcular esto. Y bueno, ya acabo. Ya sabéis que lo que busco es cualquier persona que se vaya a comprar un edificio y que no sepa qué hacer con eso. César Saracho de Open Door, arquitecto, muchas gracias.